CERT es un proyecto digital y seguro que moderniza la gestión de las acreditaciones de formación profesional alineado con los estándares europeos. Da soporte a la nueva ley de FP, permitiendo acumular aprendizajes y alcanzar niveles formativos superiores. Ha sido un placer poder desarrollar este proyecto con el alumnado del ITB y las empresas Billut y Certify que nos han ayudado en todo momento. La Comissió Europea fa anys havia desenvolupat una xarxa en blockchain destinada a aquest propòsit per entorn universitari. Aquesta proposta de la Comissió Europea la vam agafar nosaltres per traspassar-la a la formació professional. Amb les tecnologies digitals més avançades de sobirania digital, blockchain, doncs aquí va sortir la proposta de l'Institut Tecnològic de Barcelona, CERT, un entorn de certificació verificada amb sobirania digital europea. El funcionamiento de CERT se basa en la identidad digital soberana, en la cual el usuario tiene control sobre sus datos personales, y en el uso de la infraestructura europea de blockchain EPSI para la emisión de certificados digitales. De esta manera, CERT asegura la confidencialidad y la protección de los datos del usuario, con la creación de un wallet digital personal, en la cual, por una parte, el alumnado podrá guardar, gestionar y consultar sus certificados de FP, y a las empresas verificar de forma fiable y segura estos certificados, alineándose con iniciativas europeas como la cartera digital. El proyecto CERT a nivel tecnológico es verdaderamente muy relevante, no solo por la complejidad y las tecnologías involucradas. Esta es tecnología digital al servicio del ciudadano. Es tecnología digital que viene por una regulación, y una regulación que va a empoderar y proteger al ciudadano. El legislador alcanza, empodera al ciudadano, lo protege, y la tecnología lo hace posible. Esto es un proyecto que nace ya a alcance europeo. Estamos hablando de cambiar cómo se estructuran los ministerios de educación de 27 países miembros de la Unión Europea. Y a nivel VET significa poder armonizar y normalizar no solo los títulos y los grados, también las habilidades. He querido involucrar estrechamente a los estudiantes con todas las decisiones y con todas las elecciones, tanto de software y más técnicas, y los hemos hecho participar en casi todas las reuniones con la empresa. De esta manera han podido tener como una experiencia laboral en el mundo real. Este proyecto es muy innovador, puesto que cuenta con una parte de consultoría tecnológica y una parte de formación en la cual estudiantes, alumnos del ITB se están formando en la integración con la EBSI y el desarrollo de esa tecnología. El proyecto CERT es muy interesante, muy innovador, puesto que los alumnos, por una parte, aplican los conocimientos que han adquirido en el ITB, y por otra parte también van aprendiendo cómo es el trabajo de la consultoría tecnológica para solventar o proponer soluciones innovadoras. Nuestra relación con Billut y Certify Docs ha sido muy buena porque nos han ayudado a entender puntos clave sobre EPSI y blockchain y más campos que van a ser muy importantes para el futuro de Europa, los europeos y nuestro futuro profesional. Ser parte de este proyecto me ha enseñado la importancia de crear soluciones que impacten en la vida de las personas. Trabajar en equipo con un reto tan innovador me ha hecho crecer tanto profesionalmente como personalmente. Este proyecto me ha enseñado cómo es trabajar en el ámbito profesional y también a trabajar en equipo, usando tecnologías innovadoras, lo cual me permite no solo desarrollar habilidades técnicas, sino también competencias profesionales como la adaptabilidad y la organización. El proyecto CERT ha sido una experiencia inspiradora para mí, ya que me ha permitido acompañar a los estudiantes del ITB en el desarrollo de un proyecto con impacto a nivel europeo.
Ha sido una experiencia única para demostrar también que desde la FP se innova y que se forma a los profesionales del futuro. Hemos conseguido emitir credenciales firmadas por el ITB que luego se guardan en el wallet del estudiante, haciendo propietario al propio estudiante de sus propias acreditaciones. Aquí estamos operando en un contexto de máxima importancia. Estamos tocando dos cosas vitales para los ciudadanos europeos: su identidad digital y la capacidad de generar títulos y grados de instrucción. Y se está haciendo porque la Unión Europea ha querido regular e implementar algo que es una ventaja para los ciudadanos, le protege y le empodera.